Amén, hermanos. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos los hermanos a esta nueva lección del libro Fundamento de la Fe Cristiana, tomo 3, de la editora Árbol de la Vida. Hoy estaremos desarrollando la lección número 9, que lleva por título El proceso de la redención, parte 1, y que aborda el tema el creer y su relación con la fe. Esta lección tiene como base bíblica Romanos capítulo 10, versículos 16 al 17, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 5. Pero antes de comenzar, me gustaría elevar una oración al Señor para que bendiga su palabra, prepare nuestros corazones para que el Señor nos revele lo que hay en ella. Señor, te damos gracias por tu gran e infinita misericordia. Señor Jesús, hoy te bendecimos por todas las cosas que tú nos has concedido a través de tu palabra, nos has concedido a través de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por elegirnos, Señor, por incluirnos en este propósito eterno. Señor Jesús, te amamos, Padre. Señor, bendecimos en este día tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a avanzar en ti. Permite que esta palabra pueda hacernos crecer, aumentar nuestra fe, fortalecerla, Señor, para poder experimentarte cada vez más en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que están oyendo este mensaje en las distintas formas que llega a ellos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. En el día de hoy, como les mencioné, estaremos desarrollando la lección número 9, el proceso de la redención, parte 1, después de haber visto en las lecciones anteriores el desarrollo de todas las dispensaciones, de las 4 dispensaciones que el Señor planeó para el cumplimiento y el desarrollo de su propósito, y haber visto en qué etapa de ese plan nosotros estamos. Nos encontramos en la era de la gracia. Ahora veremos cómo se desarrolla ese proceso de redención en nuestra vida. Muchas veces el hombre se pregunta, ¿quién puede ser salvo? ¿Y cómo puede ser salvo? ¿O cómo puede obtener fe? ¿Habrá otro camino más corto a la salvación o distinto al que hemos oído? ¿Cómo hacer concretas las cosas espirituales? En esta lección esperamos responder cada una de estas preguntas. Lo primero que debemos ver, amados hermanos, que Dios hizo todo por el hombre, y Dios puso ante el hombre su salvación, como lo muestra Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ya hizo todo por el hombre y ha puesto delante de nosotros esta salvación. Solo Él espera que nosotros podamos creer en ella. Esta salvación, amado hermano, es una salvación completa y perfecta, como nos lo muestra Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12, que dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el Señor. Esta salvación es completa. Esta salvación, como lo muestra el versículo 11, es amplia y perfecta. No hay nada que le falte a esta salvación. Ella es suficiente para salvar al hombre. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cuál es la condición para recibir dicha salvación? Según nos lo muestra la Biblia, la única condición para recibir la salvación
es creer. Leamos algunos pasajes de la Biblia. Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Leamos Romanos capítulo 10 versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leamos también Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alabado sea el Señor. Entonces, amado hermano, no se trata de quién es usted, de lo que haga o pueda hacer. Todo depende de la fe. Esta salvación es solo por fe. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Hechos 16:30 y 31 dice lo siguiente, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Qué maravilloso, amados hermanos, que solo nos basta creer para recibir esta salvación. No hay otra cosa que debemos hacer. Esta es la única condición. Pero quizá usted se pregunte, ¿qué es creer? Leamos Juan 1:12, a ver qué nos dice. Y dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, que creer es recibir. Creer no es nada más estar de acuerdo o reconocer, sino mucho más que eso. Es recibir, es aceptar, es echar mano, es apropiarse. ¿Y con qué recibimos a Cristo? ¿Cómo lo recibimos? Romanos capítulo 10, versículo 10 nos dice lo siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos creer con el corazón. Con el corazón debemos recibir a Cristo dentro de nosotros y con la boca debemos confesarlo como nuestro Señor. Este es el camino genuino de la salvación. No es solamente estar de acuerdo, es creer con nuestro corazón, es recibir al Señor en nuestro corazón. Este hecho, amado hermano, podría parecerse muy sencillo, porque así lo es. La salvación no amerita ninguna obra de nosotros, es algo que solamente necesitamos recibir, y esto es gracia. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Esto es la gracia de Dios, hermano. Del lado de Dios tenemos la gracia y de nuestro lado la fe. Fe es la manera de recibir la gracia de Dios. Es lo que nosotros necesitamos tener. Fe para poder recibir esta gracia y por la cual somos salvos. Y gracia es Dios entregándonos algo, mientras que su fe, amado hermano, es recibir lo que Dios nos da. Ahora quizá usted se pregunte, ¿por qué solamente Dios exige la fe? ¿Cuál es la razón para que Dios exija solo la fe, solo creer en Él? Lo primero que necesitamos entender, amado hermano, que la salvación viene de Dios y desde el principio forma parte de su plan. Leamos Mateo capítulo 20, versículo 15. Dice de la siguiente manera, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Acá vemos, amado hermano, que la salvación es de Dios y Él establece la norma, la regla para quien se la quiera dar y la forma como Él la quiera dar. Por eso necesitamos ver esto, que si Dios exige solo la fe y es la fe lo que lo satisface,
necesitamos conformarnos con ella. El segundo punto, amados hermanos, es que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Para Dios poder alcanzar a todos los hombres, Él debe hacer de la salvación una salvación accesible y sencilla para que todos la puedan obtener. Porque si esta salvación fuera por obra, sería una salvación excluyente. Por ejemplo, si esta salvación pusiera como requisito que algunos debieran leer o escribir, entonces los que no puedan leer o escribir no podrían alcanzar esta salvación. O, por ejemplo, si Dios pusiera como requisito que debería decir algunas palabras, los mudos no podrían recibir esta salvación. O si necesitamos dedicarle algún tiempo a Dios para poder ser salvos, entonces, amados hermanos, los que están a punto de fallecer, así como el ladrón que estuvo al lado del Señor Jesús en la cruz, que fue salvo aún en su lecho de su muerte, los que no tengan tiempo en ese momento o en un accidente, no tengan tiempo para recibir al Señor como Salvador, no podrían alcanzar esta salvación. Aparte de la fe, amado hermano, no hay nada que sea una condición para la salvación. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que no es por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo, es una dádiva que el Señor nos da. Ahora, si esta salvación es por fe, ¿cuál es el objeto en la cual nosotros necesitamos creer? Según Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, nos muestra cuál es el objeto de nuestra fe para ser salvo. Esta porción de la palabra dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repito, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Entonces, acá vemos que el objeto de nuestra fe, o en lo que debemos creer, es en la resurrección de Cristo. ¿Por qué en la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo fue un hecho invisible, así que requiere nuestra fe. La muerte de Cristo nos ha redimido, pero solo su vida en resurrección nos puede salvar. Por eso nosotros realmente, para poder ser salvos, necesitamos creer que Jesús fue resucitado de entre los muertos por nuestro Dios Padre. Objetivamente, amado hermano, el Señor Jesús murió en la cruz como nuestro sustituto para ejecutar la redención por nuestros pecados. Pero subjetivamente, el Señor resucitó para darnos vida y unirnos a Él, según nos muestra 1 Corintios 15:45, que dice que el postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante para dar vida al hombre. La resurrección, amado hermano, es la base de nuestra fe, en la cual se fundamenta nuestra salvación. Leamos 1 Corintios 15:14 y 17. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Y porque ella es la base de nuestra fe para poder ser salvo. Porque la resurrección es la prueba, amado hermano, de que Dios quedó satisfecho con su obra en la cruz. Hechos capítulo 17, versículo 31, nos confirma esto. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. En esta porción vemos que el Señor dio fe a todos de que la obra de Cristo en la cruz fue lo que satisfació los justos requisitos de Dios. Y Romanos capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. El Señor Jesús fue designado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos como hombre. Como hombre el Señor
llegó a ser hijo de Dios en su humanidad. Eso muestra que todo lo que hizo Él en su vivir humano, su obra en la cruz, satisfació al Padre. Aleluya, Señor Jesús. Puesto que Dios está satisfecho con la obra realizada por el Señor Jesús, todo está resuelto. El pago de la deuda debe satisfacer al acreedor, no al deudor, hermano. Dios es justo, por lo tanto no puede cometer injusticia. Por lo cual, si Él dice que el sacrificio del Señor puede redimirnos de nuestros pecados, debemos creer y permanecer en paz. Viendo todo esto, amado hermano, vemos la importancia entonces de la fe para poder nosotros obtener esta salvación. Ahora veamos un poco sobre el medio para nosotros obtener la fe. Leamos 2 Timoteo 3:15, que dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amado hermano, Dios puso la obra de Cristo en su palabra. Dios usa la palabra de Dios para poder alcanzar a todos los hombres, para que todos los hombres puedan conocer su plan de redención. Romanos 10:17 nos muestra que la fe es un don dado por Dios a nosotros a través de su palabra. ¿Qué tal si lo leemos, amado hermano? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sabemos, amado hermano, que la fe viene por la palabra. La fe nos es concedida a través de la palabra de Dios. Sin la Biblia no hay forma de conocer y creer en el plan de Dios. Cuando creemos en las palabras de la Biblia, amado hermano, automáticamente recibimos todas las promesas que ella contiene. No podemos, amado hermano, elegir qué creer en la palabra de Dios. Algunos quieren creer solamente en la redención, pero no en su resurrección. Les cuesta creer. Para poder ser salvos, necesitamos creer en lo que dice la Escritura. El mismo Señor Jesús limitó la fe en Él a lo que dice su palabra, según lo que revela Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Acá vemos entonces, amado hermano, que es necesario creer en toda la Biblia, como la palabra de Dios, para poder recibir lo que ella transmite. Esta salvación está basada en la palabra, en las Santas Escrituras. ¿Qué tal si leemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que el Señor hizo, toda su obra de salvación está basada en la palabra de Dios. Por eso no podemos separar la fe de lo que dice la palabra. No podemos ni dejar de creer en la resurrección, ni dejar de creer en su muerte. Creer en su resurrección es creer en su muerte. Realmente, cuando nosotros creemos en que el Señor Jesús resucitó de los muertos, estamos nosotros creyendo también en su muerte, que nadie puede resucitar sin antes haber muerto. Señor Jesús. Un ejemplo de la falta de fe en la palabra de Dios lo vemos en 2 de Reyes capítulo 5 del 1 al 15, cuando el general sirio Naamán, que estaba lleno de lepra, no creyó en principio a la palabra del profeta Eliseo, y después al creer y obedecer a lo que Dios le decía a través del profeta, él fue sanado. Creer en la Biblia, hermano, es fundamental para recibir las verdades contenidas en ella. Aleluya. Ahora veamos cómo Dios hace para que su obra redentora, lo que Él planeó para salvarnos, se haga real en nosotros, cuando fue algo que se ejecutó fuera de nosotros y hace muchísimo tiempo. En el libro de Efesios capítulo 1, del 1 al 14, vemos la obra completa de Dios. Vemos que el Padre amó y planeó la obra de redención, el Hijo, el Señor Jesús, cumplió esa obra, y el Espíritu Santo transmitió todo el plan de Dios
y la obra redentora que Cristo realizó. ¿Qué tal si leemos Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Señor Jesús, cuando oímos la palabra y cuando creímos en ella, vino el Espíritu Santo y aplicó. Vino el Espíritu Santo, selló, nos transmitió todo lo que el Padre hizo, todo lo que el Hijo logró y alcanzó para nosotros. Sin el Espíritu Santo, amado hermano, sería imposible que Dios pudiera transmitir todo lo que Dios había logrado. Así que, amado hermano, creyendo es que recibimos al Espíritu Santo y con él toda la obra del Dios triuno con respecto a la salvación, como nos lo muestra Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 5, que dice de la siguiente manera: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya, el Señor hace maravillas. Esta maravilla se refiere a toda la obra del Padre, a toda la obra del Hijo, que el Espíritu Santo está transmitiendo a nosotros a través de la fe. Ahora veamos cuál es la función de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá vemos que la función de la fe es sustantificar, es hacer concreta y manifiestas las cosas espirituales, las cosas que no se ven. La fe, amado hermano, es el órgano espiritual que sustantifica las cosas de la palabra de Dios, así como nos muestra 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe es el órgano espiritual, así como el ojo, que es el órgano con que le damos sustantividad a los colores, a las imágenes. Puede haber un paisaje muy bello y muy precioso, pero sin la vista, la función del ojo, no podríamos darle sustancia a todas estas cosas que están fuera de nosotros. Igualmente los olores, puede haber olores muy dulces, muy agradables, pero sin la nariz, que es el órgano, y su función, que es oler, no podríamos darle la sustantividad a estos olores. Igualmente, amados hermanos, el tacto, que tiene como órgano la piel, sin ella no podríamos realmente percibir si una superficie es corrugada, si es áspera o si es lisa. Estos órganos son los que le dan sustantividad a las cosas que están fuera de nosotros. Igualmente como la lengua, con la función del gusto, que podemos degustar con el paladar los sabores que nos presentan las comidas, los alimentos. Igualmente el oído, que es el órgano para percibir todos los sonidos que están en nuestro exterior. Le damos gracias al Señor que en su sabiduría estas funciones, estos órganos ejemplifican lo que hoy es nuestro espíritu, que tiene esta función de creer, como leímos en 2 Corintios 4:13, teniendo este mismo espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Amado hermano, la falta de fe nos hace sordos y ciegos espiritualmente. Y de esa forma nunca lograremos sustantificar las cosas espirituales. ¿Cómo sustantificamos las cosas espirituales? Leamos Marcos capítulo 11, versículo 24. Según la versión Recobro, dice de la siguiente manera: por tanto os digo que todas las cosas por las cuales oréis y pidáis, creed que la habéis recibido y la obtendréis. En esta versión dice: creed que la habéis recibido. Habla en tiempo pasado. Ya la hemos recibido. Todo lo que el Señor nos dio, ya lo hemos recibido. Todo lo que está en la palabra de Dios, si Él lo dice, ya lo hemos recibido. La fe no es un asunto de mérito, sino es lo que Dios dice.
amado hermano. Si Dios dice en su palabra que ya fuimos salvos por medio de la redención en Cristo, ya fuimos salvos. Si el Señor dice que morimos con Cristo en la cruz, morimos con Cristo en la cruz. Solamente creemos en eso de una forma sencilla y simple, sin complicación. Qué maravilloso ver, amado hermano, que la fe tiene como naturaleza hacer posible lo imposible. Para nosotros era imposible nosotros mismos ser salvos, pero la fe hizo posible lo que era imposible. Mateo 17:20 nos muestra esto. En este pasaje vemos el episodio cuando los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio y ellos le preguntaron el por qué no pudieron echar fuera al demonio, y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Así que la fe hace real las cosas imposibles para nosotros. Pero al referirse al Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, no se estaba refiriendo al tamaño o la cantidad de fe, sino de tener o no tener fe. Lo que quiso mostrarle el Señor Jesús con esta frase era que los discípulos no tenían fe, porque si ellos fueran tenido la fe como un grano de mostaza, que era una de las semillas más pequeñas que existe, ellos hubieran podido liberar a este hombre del espíritu maligno. Pero como ni siquiera tenían una fe como el grano de una mostaza, ellos no pudieron hacer, porque realmente la fe que ellos tenían era insignificante, era nada. Señor Jesús. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es el secreto para sustantificar las cosas espirituales? Leamos Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para sustantificar las cosas espirituales necesitamos tener fe y no dudar. Intentar hacer algo, cualquier cosa, dudando, aunque sea una pequeña duda, no habrá resultado. Por eso necesitamos creer con fe, sin duda, no dudando nada, para que veamos, amado hermano, que todas las cosas que nosotros no podemos hacer serán posibles, pero creyendo absolutamente en su palabra. No es una fe en cosas que nosotros queremos, sino en lo que Dios determinó en su palabra, porque la palabra de Dios es lo que nos dice qué es lo que debemos creer para hacer real las cosas espirituales. Señor Jesús, que el Señor pueda fortalecer nuestra fe, amados hermanos, a través de su palabra, que nosotros podamos tomar la determinación, no solamente creer una parte de la palabra, sino creer en ella de manera completa. Podamos ir hacia ella para que cada vez más venga a nosotros la fe para hacer real las cosas del Señor. Aleluya. Para terminar, les dejo algunas preguntas para rumiar esta lección. La primera, ¿cuál es la manera de recibir la salvación? La segunda, ¿por qué Dios exige que creamos para ser salvos? La tercera, ¿de qué manera el hombre debe creer? La cuarta, ¿por qué el hombre debe creer en la resurrección de Cristo? La quinta, ¿cómo ejecuta el Dios triuno la obra de salvación? Y la sexta, explique cuál es la función de la fe. Que Dios le bendiga, hermanos, y nos ayude el Señor cada día más a tener una fe más fuerte en su palabra. Amén.